Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a la entrevista contextual, el programa que trae expertos en terapias psicológicas de tercera generación. Este es un programa promovido por la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales, donde invitamos a expertos a hablar de los abordajes más actuales de las terapias contextuales, también llamadas terapias de tercera generación. Nuestra misión como Red de Psicólogos Contextuales está en conformar y capacitar una red que como comunidad de psicólogos contextuales nos conectamos por la pasión por nuestra profesión y sobre todo el ejercicio ético de la atención clínica como tal. Hoy contamos con más de 1,800 seguidores en nuestra red de Instagram, de la cual hacen parte psicólogos, médicos psiquiatras interesados en terapias psicológicas de tercera generación, también llamadas terapias contextuales. En la actualidad conforman esta red docentes, conferencistas, escritores, investigadores de diferentes países de habla hispana como Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba y España. También llegamos a psicólogos hispanohablantes en Canadá y en Portugal. El tema de hoy es la importancia del análisis funcional en las terapias psicológicas de tercera generación. Y nuestro invitado es el profesor Juan Alberto González. Voy a enviar la invitación al profesor Juan Alberto en este momento. Buenos días. Buenas. Profesor Juan Alberto, Un bienvenido. poquito. Ahí estamos. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer la presentación de nuestro experto invitado del día de hoy. Es el profesor Juan Alberto González. Él en este momento se encuentra realizando un doctorado en psicología en la Universidad de Flores, Argentina, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, máster en intervención de análisis aplicado a la conducta en autismo y otros trastornos del desarrollo. Ha participado como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, y ha tenido formaciones de posgrado en neuropsicología en la Universidad de Buenos Aires, terapia dialéctico-conductual en la Fundación Foro de Buenos Aires, formación de posgrado en terapia de aceptación y compromiso directamente con la doctora Carmen Luciano, y formación de posgrado en psicoterapia funcional analítica en la Fundación CAT de Buenos Aires. Profesor Juan Alberto, para la red de habla hispana de psicólogos contextuales, es muy importante poder contar con usted el día de hoy en este espacio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y bueno, la idea era hablar un poco de la importancia del análisis funcional en las terapias de tercera generación, ¿no es cierto? Así que bueno, a disposición. Muy bien, muchas gracias. ¿Podríamos nosotros iniciar conceptualizando, conociendo qué es el análisis funcional y cómo surge? Bueno, sí. El análisis funcional es un término o un concepto que puede ser visto desde muchos ángulos y puede ser muy amplio porque se ha utilizado para nombrar diferentes cuestiones, ¿no? Es un término que originalmente lo podemos ubicar directamente
en relación a la teoría de B.F. Skinner, ¿sí? Al conductismo radical en general y en particular al conductismo operante, ¿sí? Es un término que refiere, por un lado, a un concepto teórico que tiene que ver con cómo, desde el punto de vista del conductismo radical, se piensa, digamos, la manera de abordar científicamente el comportamiento, la conducta en general, y cómo dividir el continuo del comportamiento en unidades que se pueden analizar, ¿sí? En particular, desde el punto de vista de Skinner, serían las operantes, pero también se incluirían los términos de primera ola, ¿no? O sea, de primera ola no, de conductismo clásico, quiero decir, como por ejemplo las respondientes, más asociadas al aprendizaje pavloviano, ¿no? Pero entonces, por un lado, es el concepto del análisis funcional como campo de aplicación de los principios del conductismo en general y en particular del conductismo clásico y el radical, ¿sí? Que el clásico más asociado a Pavlov y toda la corriente del conductismo del principio del siglo XX, y el conductismo operante más relacionado a B.F. Skinner y toda la línea, digamos, del análisis de la conducta en 3 o 4 términos, depende cómo lo pensemos, pero tiene que ver con, entonces, con un concepto teórico por un lado, y después también tiene que ver con el nombre que le damos a una técnica de intervención que podemos utilizar en cualquiera de los modelos basados en el conductismo dentro de lo que es la psicoterapia, cualquiera de las 3 olas, digamos, ¿cierto? Porque hay análisis funcional tanto en la primera ola, por supuesto, en la terapia de conducta clásica, digamos, como análisis funcional en las terapias de segunda ola y análisis funcional, por supuesto, también en terapias de tercera generación. En cada generación va a tomar un formato ligeramente diferente e incluso dentro de cada modelo de psicoterapia va a tomar un modelo ligeramente diferente. El análisis funcional, en algunos modelos dentro de lo que son las 3 olas va a estar más presente de una manera más explícita y más tradicional, y en algunos otros modelos va a estar como incluido dentro de otras herramientas que se utilizan para analizar la conducta y conceptualizar los casos, ¿no? Como puede ser el Exaflex, como puede ser el análisis en cadena en DBT, como puede ser la Matrix también en ACT, y como, bueno, los análisis funcionales en las terapias de segunda ola, en donde se usa el mismo concepto de análisis funcional, pero ya pensando en un análisis funcional guiado por el modelo cognitivo-conductual de cada trastorno, ¿no es cierto? Ya es como específico. Pero en todas las olas se utiliza el análisis funcional de alguna manera. Después, bueno, hay un término que se popularizó de una manera errónea en los países, sobre todo en los países de habla hispana, que es el análisis aplicado de la conducta, ¿sí? Que es análisis funcional de base, pero digo que se popularizó de una manera errónea porque se asoció el análisis aplicado de la conducta, o por la sigla en inglés, el ABA o el ABA, como si fuese un tratamiento para el trastorno del espectro del autismo. Y en realidad, el análisis aplicado de la conducta es justamente la aplicación del análisis funcional de la conducta derivado de las teorías de laboratorio, del conductismo clásico y el conductismo operante, a la solución de problemas humanos. En general, lo que pasa que la aplicación más exitosa, más relevante, que tuvo más llegada y que tuvo más fundamentos a nivel también de la investigación científica y todo lo demás, fue el análisis conductual aplicado al tratamiento del autismo y las discapacidades en general, y por eso terminó quedando como pegada una cosa con la otra, ¿no es cierto? Pero esta aclaración es como para dar un panorama general. Entonces, análisis funcional es una etiqueta que se utiliza para ciertas técnicas dentro de los modelos de psicoterapia basados en el conductismo. Y por el otro lado, es a su vez una forma de dividir el continuo de la conducta en unidades analizables que a su vez se interconectan entre sí y cómo establecer las relaciones entre ellas. Eso cuenta tanto para la clínica como para el laboratorio, por supuesto, ¿no?
Así que más o menos ese sería un pantallazo general. Muy bien, ¿Mm? excelente. Muchas gracias por esa apertura frente al concepto general de análisis funcional. Pero bueno, Ujú. ya hablando de esa primera ola, segunda ola y tercera ola, ¿cuáles son esas diferencias, ¿sí? En esos diferentes tipos de análisis funcional y qué tan diferente es de ese llamado análisis en cadena que encontramos en la terapia dialéctico comportamental? Bueno, es muy interesante poder plantear las semejanzas y diferencias entre una cosa y la otra, porque en realidad son lo mismo, ¿sí? A mí me gusta partir de esta idea, ¿no? Los modelos de psicoterapia que de alguna manera u otra están basados en el conductismo, en grandes rasgos o a grandes rasgos a mí me gusta pensarlos como un favor que nos hacen los investigadores a los terapeutas, ¿no es cierto? O un favor que le hace la investigación en general a los terapeutas. ¿En qué sentido? Los modelos de psicoterapia en el fondo no son otra cosa que una manera de trasladar los logros y los descubrimientos que se hacen en el laboratorio a través de la investigación de base en ciencias de la conducta humana y en particular en el campo del conductismo o de lo que se suele llamar conductismo, que es preferible llamarlo ciencia de la conducta, para ser más precisos con el término, a la psicoterapia. Porque esto es un debate que no fue menor, es un debate que se dio sobre todo entre la década del 50 y el 60 del siglo XX, 1950-1960 y sucesivos, que tiene que ver con la idea de si es posible trasladar los principios de laboratorio a la psicoterapia, a la aplicación tecnológica, o sea, en el sentido de tengo una ciencia y la aplico como una tecnología, como una ciencia aplicada, a la solución de problemas concretos y reales de la vida cotidiana. ¿Por qué? Bueno, no nos vamos a extender en esto porque sería muy aburrido, pero básicamente lo podemos resumir de esta manera. Hay un conflicto epistemológico y también por momentos ético en trasladar lo que se obtiene en laboratorio a la aplicación concreta, porque siempre eso implica cierto grado de aplicacionismo o reduccionismo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago en laboratorio, idealmente lo hago y lo investigo con todas las variables controladas, ¿cierto? O sea, cuando en esta imagen medio estereotipada del conductista en el laboratorio con la caja de Skinner, la ratita, los quesitos y toda esa historia, está midiendo un proceso conductual, el investigador lo hace con las variables dependientes e independientes bien diferenciadas, aisladas y controladas de una manera en la cual la medición es lo más exacta posible. Y así todo es dificilísimo hacer investigación conductual, ¿no es cierto? Es un dilema importante el que se plantea de decir, bueno, lo que descubrí en el laboratorio, ¿lo puedo llevar a la práctica así como así? ¿A resolver problemas directamente? Y más bien la conclusión a la que vamos a llegar es que no nos queda otra más que otra cuestión. O sea, está muy bien tener en cuenta los alcances y limitaciones de decir, bueno, lo que yo investigué en laboratorio lo traslado directamente, entonces puedo decir que, no sé, las conductas de las personas aumentan o disminuyen si son reforzadas o castigadas, ¿no es cierto? En frecuencia, o sea, es menos probable que una conducta que fue castigada se repita en el futuro, o es más probable que una conducta que fue reforzada se repita en el futuro, o tenga más frecuencia en el futuro, pero y eso aplicarlo para resolver problemas concretos de la realidad, sobre todo humana, que es la más compleja de todas. Ahí está la gran duda, ¿no? Porque controlar las variables de laboratorio con ratas es una cosa e investigar con personas es muy diferente, sobre todo por una de las grandes complejidades que tenemos como especie, que es el tema de que tenemos lenguaje, ¿no es cierto? Ya lo voy a mencionar más adelante eso. Pero el tema principal es que ese traslado implica de alguna manera, bueno, empezar a conciliar la investigación de laboratorio con la práctica, logrando ese encuentro. Y ese encuentro lo vamos a hacer en una ida y vuelta.
dialéctico, justamente, entre una cosa y la otra. Porque lo cierto es que de la teoría a la aplicación práctica siempre va a haber que hacer ajustes, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay que nutrirse también de los resultados en la experiencia de la aplicación, o sea, lo que ocurre en el consultorio, en este caso, devolviéndole al investigador de laboratorio información novedosa, diferente y que va a traer cambios en la manera de investigar también. Entonces, yendo un poco más a lo concreto de cómo se traslada el análisis funcional del laboratorio a la práctica clínica, digamos que es la que nos interesa. Se puede aplicar a otro montón de cosas. Se puede usar análisis funcional para analizar, no sé, las conductas de los empleados en una empresa, se puede hacer para analizar la conducta de los alumnos en un aula, o la conducta del docente en un aula, ¿por qué no? También perfectamente. O sea, se puede usar para casi cualquier cosa que involucre acción de algún organismo vivo sobre el mundo y una interacción entre el mundo y el organismo vivo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa especialmente desde el punto de vista de la persona humana, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La gran pregunta que se hicieron los terapeutas de la primera generación, que podríamos nombrar sobre todo a Volpe, que viene de Sudáfrica, a Einse, que en el Reino Unido, y algún otro clásico de estos de la primera ola, ¿no? Era, bueno, ¿cómo podemos, con la psicología científica que tenemos en este momento, que fundamentalmente es el conductismo, dar respuesta a las problemáticas de salud mental, al campo de la salud mental, llevando esa investigación a la aplicación a los tratamientos de los trastornos mentales, que bueno, en aquel momento todavía, digamos, estando muy presente el modelo psicoanalítico, estaríamos hablando de las neurosis, los textos clásicos de Einstein contra Freud en relación a las neurosis y toda esa historia, y Volpe, por su lado, con la introducción de algunas técnicas, sobre todo basadas en el conductismo clásico, como por ejemplo la desensibilización progresiva y otras cuestiones, dando respuesta al campo de las neurosis en el psicoanálisis, ¿no? En particular lo que tiene que ver con la parte fóbica, los trastornos de ansiedad y toda esa historia. Entonces, ¿qué es lo primero que se hizo? Bueno, las primeras aplicaciones fueron específicamente de los descubrimientos más pavlovianos, estímulo-respuesta, ¿no es cierto? Y se utilizaron técnicas, sobre todo de extinción respondiente, o técnicas como la inhibición recíproca y otras técnicas, con el objetivo de disminuir la sintomatología ansiosa, por el lado de disminuir o modificar la respuesta fisiológica de ansiedad o de miedo, bueno, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las fobias, ¿no? Entonces, un primer análisis funcional, o lo que podríamos hoy enmarcar en el análisis funcional, tuvo que ver con, bueno, intentar analizar los procesos de aprendizaje involucrados en las neurosis a partir del modelo estímulo-respuesta más pavloviano, digamos, ¿no? Del lado de la respuesta emocional. Ahora, posteriormente se introdujo en el otro lado del mundo, digamos, del otro lado del charco, como decimos acá, que es en Estados Unidos, el análisis conductual aplicado, el ABA, que mencionaba antes, pero mucho más del lado de la intervención, ya más utilizando el antecedente conducta-consecuencia de Skinner, el ABC de Skinner, para dividir el continuo de conducta, pensando en intervenciones que tengan que ver con la modificación de conducta operante, ya no solo sobre la respuesta fisiológica, que ahora llamaríamos más emocional en la clínica, ¿no? Y todo esto, sino más bien del lado de la reducción de conductas no deseables o problemáticas. Y bueno, justamente uno de los campos donde menos se sabía qué hacer y más necesidad había era el campo del trastorno del espectro del autismo, o autismo en aquel momento, y las discapacidades, donde las conductas disruptivas o problemáticas eran muy graves y había que usar técnicas para disminuirlas lo más pronto posible e intentar enseñar, por otro lado, conductas deseables. Y ahí
digamos, el concepto de aprendizaje a partir del conductismo de Skinner se vio fuertemente modificado y se empezó a pensar en antecedente, conducta y consecuencia y distintos programas de reforzamiento, etcétera, etcétera, transformados en técnicas de enseñanza y de intervención. Ahí tenemos los dos primeros campos en los que se aplicó el análisis funcional y el conductismo a la intervención directa sobre problemas humanos, digamos, ¿no? Ahora, posteriormente a esto, bueno, viene la revolución cognitiva, entre comillas, no la revolución cognitiva de la psicología cognitiva, sino la nuestra, la de la terapia cognitiva, la de Beck y compañía, ¿no es cierto? Que trae, bueno, toda esta reconfiguración del psicoanálisis norteamericano en términos de terapia cognitiva, ¿no es cierto? Que en el fondo no deja de ser psicoanálisis también en un punto. Y bueno, poco a poco se fue volviendo cada vez más conductual, ¿no es cierto?, la terapia de segunda generación. Y ahí empezaron a aparecer nuevamente los conceptos del análisis funcional, pero ya no de una manera, digamos, totalmente pura y transparente, como mucho más cercana al laboratorio, digamos, ¿no? En el sentido de todas las conductas problemáticas que tiene el individuo deben ser registradas, el individuo, en este caso el sujeto, tienen que ser registradas, medidas, y para cambiar cada conducta hay que plantear un programa de modificación de conducta específico. Eso se hace y se sigue haciendo en tratamiento del espectro del autismo con el ABA, ¿no es cierto? O sea, planteo la conducta problema, planteo la conducta objetivo y planteo la manera de disminuir la problemática y aumentar la conducta deseable, ¿sí? Ahora, nosotros en psicoterapia más de adultos o tradicional no hacemos esto de una manera tan deliberada. Lo hacemos un montón, de hecho lo hacemos todo el tiempo y el principio de intervención básico es el mismo. Lo que pasa es que lo hacemos con modelos que de alguna manera median entre lo que la segunda ola llamaría trastorno y nosotros pensaríamos más como motivo de consulta, digamos, en tercera ola, o algo así, depende de cómo lo presenten. A mí me gusta hablar de presentación clínica. Un modelo que media, en nuestro caso, por lo menos en el mío, serían DBT, ACT y PAP, los tres modelos que median entre la conceptualización del caso, el motivo de consulta y la intervención. Pero bueno, en segunda ola estaba el modelo cognitivo-conductual de cada trastorno. Y los análisis funcionales, que los hay, digo, dentro de la segunda ola hay autores más cognitivistas y hay autores más conductistas. Por supuesto, yo estoy más del lado de los conductistas. Abramovich, Barlow, Stefan Hoffman, obviamente, ¿no?, que está relacionado con Hayes, y toda esa línea de autores, Edna Foa, en fin, tenemos para tirar para el techo, autores de segunda ola muy conductistas, ¿no es cierto? Eso sí, claramente aplican el análisis funcional, pero no lo hacen de una manera transparente, ABC y punto, digamos, sino ABC lo digo porque es antecedente, conducta y consecuencia, o antecedent, behavior and consequence, ¿sí? ABC, pero es más rápido decir ABC y nos acordamos más fácil, ¿no? Entonces, no es el modelo ABC así nomás, sino que es un modelo que está de alguna manera informado, formateado por la conceptualización teórica del trastorno en sí. O sea, tengo una teoría de por qué se produce ese trastorno y cuando hago un análisis funcional voy a buscar esos términos en particular con la forma que me dice el modelo. No lo hago agarrando cualquier conducta y analizándola porque sí. Eso mismo, voy de a poquito llegando, ocurre con DBT. En DBT, nosotros hacemos análisis funcional de la conducta, de la misma manera que lo haríamos con cualquier otro análisis funcional. Lo que pasa es que los términos del análisis funcional de la conducta en DBT, que se transformaron en una técnica y en una habilidad, cosa que no siempre se tiene presente, porque el análisis en cadena de DBT se trabaja con el paciente
para juntar información de lo que le fue pasando con las conductas problema que son objetivo de la terapia, pero también para que empiece a hacer análisis funcional él con su propia conducta, ¿no es cierto? Más específico. Más específico todavía. Es una habilidad, no solo es una técnica que usa el terapeuta. Muchas veces lo perdemos de vista eso. Pero en el proceso de hacer análisis en cadena con el paciente, nosotros no solo estamos juntando información, sino que estamos modelando y shapeando, moldeando la conducta de hacer análisis en cadena de la propia conducta en el propio paciente. Lo dije medio trabalenguas, pero para que quede bien especificado el paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría entre un análisis funcional tradicional ABC, donde nosotros marcamos cuál es la conducta, vemos cuáles son los antecedentes y rastreamos cuál es la función o la consecuencia de esa conducta, ¿sí? La diferencia fundamental es que tiene un formato que implica identificar vulnerabilidades previas, antecedentes, conductas problema, y consecuencias inmediatas a corto, mediano y largo plazo, porque ese formato es el que mejor funciona con el diagnóstico de TLP, con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Tiene un formato específico que viene informado por la teoría biosocial y el modelo de TLP de Marshall Linehan. Pero en el fondo es una técnica de análisis funcional de la conducta como cualquier otra, con estos detalles, y de hecho, cuando un terapeuta no tiene tanta formación previa en análisis funcional, en conductismo clásico, en conductismo operante, y en todo lo que sería la base conceptual dura, es muy recomendable quizás utilizar el análisis en cadena porque es muy estructurado, incluso por fuera de DBT, porque las vulnerabilidades las tenemos todos. Dormir mal, comer mal, tener algún dolor físico, estar en algún momento particular del mes, estar estresado por algún estresor externo. Todo lo que tiene que ver con esa variable que me cambia la probabilidad de que una conducta ocurra o no ocurra, la tenemos todos. Entonces, por más que no sea que se termine cortando, digamos, o que termine teniendo un intento de suicidio, en definitiva, si estoy analizando una conducta de problema, funciona igual de bien. E incluso, en términos de organización del lado del terapeuta para hacer un buen análisis funcional de lo que está pasando, me parece una herramienta súper útil, sobre todo cuando uno no está tan ducho en lo que tiene que ver con los conceptos. Tener esa organización que nos da el análisis en cadena nos permite que no se nos pierdan datos por el camino, ¿sí? Me parece en ese sentido muy, muy útil. Pero entonces, no los quiero recontra llenar de información, a pesar de que di bastante información, pero me interesa especialmente que quede clara esta idea. Siempre hubo análisis funcional en las terapias de conducta, en algunos casos más del lado de lo respondiente, estímulo-respuesta, y las intervenciones también. Después, en un momento más como relacionado entre modelo de base y análisis funcional, como si fuese una evaluación a partir de ese modelo, ¿no es cierto? Voy a buscar lo que el modelo me dice que tengo que ir a buscar, y después llegamos a un modelo mucho más flexible, que si bien es para TLP en principio, se puede usar en general, que es el del análisis en cadena que plantea DBT. Y después, en terapias de tercera generación, se puede perfectamente hacer análisis ABC o hacer análisis ABC y también incluir las operaciones de motivación, que es lo mismo que las vulnerabilidades en gran medida, pero bueno, se le dice vulnerabilidades en DBT para especificar en relación al diagnóstico de TLP. Pero yo siempre aliento a los terapeutas a que hagan el análisis de antecedentes, conductas y consecuencias, o lo que pasó antes, la conducta y lo que pasó después, o para qué hace el paciente lo que hace o el cliente lo que hace, pero también tener una idea de lo que técnicamente se llamaría operaciones de motivación, pero que a grandes rasgos podríamos decir
bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué vulnerabilidades tenía el paciente? ¿Qué pasó antes que puede haber influido en que la conducta sea más probable o no? ¿Sí? Ese tipo de preguntas para tener una idea de en qué momento, no quiero decir contexto porque sería confuso y no sería exacto decir contexto, pero en qué momento, en qué le estaba pasando a la persona en su vida que puede haber influido en que la conducta aparezca, no solo el disparador o el antecedente directo, ¿no? Pero bueno, el análisis en cadena de DBT en ese sentido como herramienta no deja de ser análisis funcional, con algunos detalles y recordatorios para el terapeuta específicos que le da una utilidad clínica en cualquier modelo de tercera generación. ¿Sí? ¿Mm? Con la vulnerabilidad, el antecedente, los links en el medio, la conducta problema y las consecuencias. En general se dice corto, mediano y largo plazo. A mí me gusta incluir lo inmediato porque si no a veces nos olvidamos de indagar sobre lo inmediato también, ¿no? Lo que pasa inmediatamente después de la conducta problemática, ¿sí? Bien, bueno, después, por supuesto, para que todo esto que vengo diciendo quede más claro, recomiendo ir a leer las bases de lo que tiene que ver con el conductismo y todo lo que tiene que ver con, sobre todo, el conductismo operante, lo que tiene que ver con qué significa que una conducta sea reforzada, qué significa que una conducta sea castigada, cómo funciona el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo, y las operaciones de motivación. Eso es básico para entender el análisis funcional, si no, no se puede entender. Es la base también del conductismo general, el operante, ¿no? Así que bueno, un pantallazo general de eso, ¿no? General, pero muy importante toda esta información que nos has entregado el día de hoy. Profe, dinos una cosa, ¿cómo es que el análisis funcional se mantiene en las terapias psicológicas de tercera generación y se convierte en protagonista inclusive dentro de las mismas? Bien, bueno, cada vez es más protagonista. Si bien nunca se dejó de utilizar, por supuesto, tenemos modelos como FAP, ¿no? La psicoterapia analítico funcional de Mavisay y Robert Kohlenberg, que son lisa y llanamente aplicación del conductismo operante a la clínica, o sea, así nomás, digamos, sin ningún tipo de filtro. Después, por supuesto, el modelo se va desarrollando en una dirección en la que se trata de, digamos, darle nombres a lo que se hace en la clínica con esto de awareness, courage and love, ¿no? Conciencia, coraje y amor. Se le trata de dar como una vuelta un poco más de nivel medio, alto en conceptos, para que sea más accesible a los clínicos e incluso para darle una vuelta más humana y que le da una utilidad también clínica a los conceptos del análisis funcional. Pero bueno, la psicoterapia analítica funcional es lisa y llanamente, para entenderla en un pantallazo, a mí me gusta decirlo de esta manera, es el análisis funcional de la transferencia, la psicoterapia analítico funcional. Y no lo digo peyorativamente, lo digo porque lo dice el propio Kohlenberg y me parece una manera rápida de entenderlo. Es el análisis funcional con los conceptos del conductismo operante de lo que ocurre en la relación terapéutica. Y en ese sentido, es la psicoterapia en la que el análisis funcional está más metido y de manera más explícita, lisa y llanamente en la interacción terapéutica. O sea, toda la interacción terapéutica en FAP es un análisis funcional. Es así. O sea, todo el tiempo el terapeuta está atento a través de las 5 reglas de FAP. De lo que pasa dentro de consulta. De lo que pasa dentro de consulta, y al estar atento a lo que pasa dentro de consulta, está todo el tiempo utilizando su propio comportamiento en relación a la conducta del cliente, pero no lo está usando de cualquier manera, lo está usando buscando
o una función de bloqueo, que es como una versión liviana del castigo, digamos, una versión clínicamente más ética de lo que es el castigo, y por el otro lado, utilizando su propio comportamiento para reforzar las conductas objetivo entre la terapia, ¿no es cierto? Entonces, en FAP es literalmente análisis funcional, constantemente. Y de hecho, FAP es, sobre todo en su versión más de la primera etapa, ¿no? Del primer libro y el segundo, es una excelente manera de analizar lo que ocurre en la relación terapéutica y en la sesión clínica, incluso si uno hace otro modelo, porque permite analizar el detalle de lo microscópico que ocurre en el momento a momento de la terapia. Después tenemos DBT, que ya un poco hemos hablado. Para muchos, incluso expertos dentro de la tercera generación, DBT es una terapia bisagra entre la segunda y la tercera ola, porque tiene mucho de tercera ola por un lado, pero tiene mucho de la fuerte estructuración del modelo, que es más propio de segunda ola, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, DBT es una psicoterapia que todo el tiempo está haciendo análisis funcional también. Quizás la diferencia fundamental es que en DBT hay toda una estructura de tratamiento que está relacionado a el aprendizaje de las habilidades y el ida y vuelta entre el taller de habilidades y la psicoterapia individual, que tiene muchísimo de psicoeducativo, puesta en práctica, ver consecuencias, reanalizar y volver a trabajar con el paciente y todo esto, de lo que es aplicación de las habilidades. Ahora, la aplicación de las habilidades en DBT, en particular cuando uno las aplica, o sea, acompaña desde la terapia individual al paciente a aplicar esas habilidades en la vida cotidiana, lo hace en el marco de el análisis en cadena, por un lado, de la conducta problema, y el análisis de solución, por el otro lado, que nos conduce a punto ubicar en cada paso de la cadena qué habilidades se podrían haber utilizado y cómo utilizarlas. Entonces, en ese sentido, también lo más central dentro de la terapia, que tiene que ver con el aprendizaje de las habilidades de regulación emocional y a caballo de las habilidades de regulación emocional, todas las habilidades que tienen que ver con las áreas problemáticas para una persona con TLP, se hace en un proceso de análisis funcional, planteo de objetivos, y en el fondo no es otra cosa que modificación de conducta, ¿sí? Así que ahí está bastante claro. Lo que pasa es que DBT es un modelo que para el terapeuta es altamente estructurado también, ¿no? La metáfora del jazz que usa Marshall Linehan, ¿no? Hay que saber un montón de música para tocar jazz, hay que saber un montón de DBT para hacerlo de manera flexible. Después, en ACT es un modelo, yo se lo digo mucho a las personas que supervisan conmigo y al equipo cuando estoy en la coordinación de mi equipo, y también en los cursos y todo, siempre lo explico esto. ACT es un modelo que no es un punto de partida, es un punto de llegada. ¿En qué sentido lo digo? ACT es un modelo al cual los investigadores que lo crearon llegan a partir de la investigación básica, tanto en lo que sería conductismo clásico y operante, como, porque por ejemplo Steve Hayes tiene un montón de investigación en lo que es aprendizaje por reglas, ¿no? Steve Hayes es el creador de ACT, por las dudas menciono, ¿no? Lo claro. Y también todo lo que es investigación básica en la teoría del marco relacional, la RFT, ¿no es cierto? Tenemos, qué sé yo, no sé, desde mediados de los 70 hasta los 90, fue todo un proceso de incubación del modelo de ACT, que tiene muchísima investigación de base, con muchísima publicación de papers y papers y papers y papers, y es un punto de llegada. Nosotros recibimos el modelo de ACT
como un modelo que está previamente masticado, por decirlo de alguna manera, pero en realidad tiene un montón de investigación de base a nivel del análisis de la conducta y de la extensión de el análisis skinneriano de la conducta, y en particular del análisis skinneriano de la conducta verbal, a través de la RFT y toda la investigación de base relacionada con eso. Entonces, ¿cómo entra el análisis funcional en ACT? Y ahí sí que te quiero ver, porque es un montón lo que se puede decir en relación a esto. Y depende mucho de los diferentes autores. ACT es un modelo extremadamente flexible, y por ese mismo motivo es un modelo que, al estar basado en las terapias de conducta en general y ser un modelo muy flexible, resiste por un lado ser un modelo independiente y por el otro lado ser un modelo que puede articular muy bien con casi cualquier otra cosa que esté basada en evidencia, digamos, e incluso dentro del campo de las terapias de conducta mucho más. Pero nos la pasamos viendo que salen libros de ACT y algo más. ACT y trauma, ACT y esto, ACT y lo otro, ACT y no sé qué, ACT y no sé cuánto. Bueno, ACT y terapia de la compasión, ACT aplicado a no sé qué. Y, bueno, depende mucho del autor, depende mucho de quién agarre el modelo y lo aplique a lo que lo esté aplicando, digamos, al campo de investigación o de clínica que lo esté aplicando. Pero ACT en sí mismo es un modelo que tiene, en la famosa discusión, bueno, digo famosa porque fue bastante famosa en su momento, entre términos de nivel bajo y términos de nivel medio, tiene un montón de layers, de capas, de análisis funcional aplicado a la clínica, y de ahí un modelo que a su vez se vuelve más complejo y más complejo y más complejo, pero a la vez más simple. Voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Más complejo sería, sale de los principios básicos y se aplica más a lo clínico, como puede ser, por ejemplo, el concepto de valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a la vez, esa aparente simplificación en lo clínico es una complejización, porque así como el concepto de valor es más fácil de comprender desde el sentido común, también es menos específico que modificar una conducta particular, ¿no es cierto? O aumentar una conducta en particular. Pero bueno, eso es una discusión para otro momento porque sería re complejo ir por ese lado. Pero lo que sí puedo decir es que en el modelo de ACT vamos a tener como muchas etapas diferentes, y en todas las etapas vamos a ir encontrando como el retorno, por decirlo de alguna manera, a alguna forma de análisis funcional. En las primeras etapas, por ejemplo, hay un libro que a mí me parece excelente, que es el de Case Conceptualization in ACT, o algo así, de Daniel Moran, que es o Moran, no sé cómo lo dirán en Estados Unidos, nosotros diríamos Moran en Latinoamérica, que como él es analista de conducta antes de ser terapeuta ACT, tiene una conceptualización de caso basada en el análisis funcional. Ahí ya tenés, pero A, B, C, o sea, clásico, 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 ¿no? Antecedente, conducta, consecuencia, qué pasó antes, cuál es la conducta, qué pasó después, cuál es la función de la conducta, para qué lo hace, etcétera, etcétera. Después, más adelante, empieza a tomar mucha más fuerza el hexaflex, que es el que nosotros conocemos, el hexágono con los procesos de ACT y ese yo, que también es una forma de análisis funcional de la conducta. Lo que ocurre es que en lugar de ir a buscar conductas específicas con formas específicas o topografías específicas, lo que vas a buscar son clases funcionales, o sea, formas de comportamiento de la persona relacionadas a los procesos, aceptación, toma de perspectiva, fusión de fusión, contacto con el presente, etcétera, etcétera. Y lo que vas a analizar es si están presentes o no esos repertorios y para dónde. ¿Se fusiona más? ¿Se fusiona menos? ¿Es más flexible o menos flexible a nivel cognitivo, a nivel pensamiento, digamos? ¿Puede hacer toma de perspectiva o más bien tiene un proceso rígido
que lo termina llevando a responder de manera rígida a su yo conceptualizado o a su historia personal, para decirlo rápidamente, y a lo que ya piensa sobre sí mismo, o puede adoptar la perspectiva de otros, ¿no es cierto? Y así. Es un análisis funcional, pero el pequeño detalle es que en vez de hacerlo sobre conductas específicas, puntuales, de un momento determinado, es más por repertorios, por repertorios relacionados a los procesos, ¿no es cierto? Después tenemos otra herramienta que está muy relacionada al Exaflex, pero que se planteó en algún momento también, en algún sentido, como una simplificación del Exaflex, que es la ACT Matrix, ¿no es cierto? La matriz. La Matrix. La Matrix también es un análisis funcional, e incluso más obvio que el Exaflex. ¿Por qué? Porque utiliza la idea de refuerzo positivo, también negativo, pero no nos vamos a meter en esa historia, pero a grandes rasgos es como que vos tenés la Matrix, tenés el alejarse y el acercarse, que a grandes rasgos es la evitación y la acción hacia los apetitivos, digamos, hacia los estímulos apetitivos para la persona, que en el modelo ACT estarían relacionados en última instancia a los valores, y el mero hecho de hacer una matrix con el paciente, o sea, ubicar el testimonio de los sentidos o de la realidad para ubicar los disparadores externos, la mente para ubicar los procesos más privados, lenguaje, emociones, todo lo que ocurre de la piel para adentro, y las conductas de alejamiento o evitación y las conductas de acercamiento o acciones comprometidas, es un análisis funcional. ¿Por qué? Porque vos estás ubicando la conducta, estás ubicando qué dispara esa conducta, sea un evento privado o un evento externo, y estás ubicando el para qué. ¿Para qué evito o para qué me acerco? En definitiva, no deja de ser un análisis funcional también. Lo que pasa que con un formato mucho más accesible, sobre todo al paciente. La ACT Matrix, ¿no es cierto? Porque, otra vez, nosotros no hacemos los procesos de supuesta evaluación en psicoterapia solamente como para juntar información del lado del terapeuta. Estamos modelando ese proceso de aprendizaje y esa manera de relacionarse a la experiencia en el propio paciente también. Hacer una matrix no tiene que ver con juntar información en una hoja, en un papel para nosotros. Tiene que ver con que la persona empiece a darse cuenta de que eso es un modelo de cómo funciona su conducta y su mente, entre comillas, y empiece a analizar sus propias experiencias y comportamientos a partir de ese modelo, incorporándolo como una habilidad, ese análisis, no solamente como una cuestión, digamos, formal de la terapia de llenar un formulario, digamos, ¿no? A eso me refiero. Claro. Así que bueno, ahí tenemos un recorrido general de cómo el análisis funcional está más en la superficie, menos en la superficie, ¿no? Como si bajara o subiese el mar, ¿no? Y se viesen o no se viesen las rocas, pero en definitiva las rocas están ahí abajo dándole fundamento, Sí. ¿no? ¿Sí? Bueno, de manera rápida tenemos acá unas preguntas que nos hacen. Dice, ¿un estudiante podría omitir el condicionamiento clásico para aprender solo operante y análisis funcional? No. No. No, porque no se puede hacer un buen análisis funcional desconociendo los procesos respondientes, porque todo lo que tenga que ver con la presentación de un estímulo y la aparición de una respuesta inmediata responde a un análisis funcional de estímulo-respuesta. ¿Y qué pasa con eso? Todo lo que es evocar emociones en psicoterapia es respondiente. Ajá. Si yo te digo algo a vos y vos te enojás, eso es respondiente. Acá nos preguntan, lo operante viene después. Sí, acá nos preguntan también si alguna recomendación de algún material para ampliar la comprensión del análisis en cadena, o sea, algún referente conceptual. Si la pregunta viene por el lado del análisis en cadena en DBT,
Los libros de Marsha Linehan son inexorables, por supuesto. El libro de Pablo Galiesi y Juan Pablo Bogiano, que se publicó por 3 olas, el libro gris, le decimos acá en Argentina, de DBT, explica muy bien el proceso de análisis en cadena. Hay algunos artículos circulando sobre el tema también, algunos escritos acá en Argentina. Y hay un libro creo que tiene como 200, casi 60, 70 páginas, que no está traducido al español, pero es literalmente Chain Analysis, In Therapy o algo así, no me acuerdo el nombre ahora exacto, pero hay un libro específico de análisis en cadena. Sí, literalmente. Nos preguntan si en la psicoterapia del conductismo radical de hoy aplicamos más el respondiente. Lo que pasa que en realidad no es que se aplique más una cosa a la otra, porque el problema acá no es que si el análisis funcional implica lo respondiente o implica lo operante, sino que en realidad la realidad implica todos los procesos de aprendizaje al mismo tiempo. De hecho, yo no lo mencioné para no pasarme para el otro lado pero también habría que analizar los procesos de habituación, que es el aprendizaje uniestimular. Exacto. O sea, que no hay más todavía, más básico todavía. Lo que pasa que tampoco me metí con la RFT, que es otro tema más, pero digamos, técnicamente para hacer una psicoterapia bien informada del lado del terapeuta, bien trabajada, bien fundamentada, hay que saber de habituación, hay que saber de respondiente, hay que saber de operante, hay que saber de aprendizaje por reglas, hay que saber de conducta verbal skinneriana también, hay que saber de RFT. Por lo menos un terapeuta ACT debería conocer los principios básicos de todo eso. Lo dije en orden de complejidad y lo dije en orden evolutivo también, evolutivo de la evolución. ¿Sí? Sí. Profe, el aprendizaje nos queda... básico es el de la habituación y después va subiendo en complejidad hasta el enmarque relacional, ¿sí? La teoría del marco relacional. Nos quedan aproximadamente 7 minutos y quisiéramos en este corto tiempo, ¿podrías darnos un ejemplo de análisis funcional a partir de terapias contextuales? Un ejemplo sencillo. Bueno, a ver, como dije antes, en el caso de ACT, siempre que estemos conceptualizando el caso fuera del momento de la terapia, al conceptualizarlo formalmente, ¿no? Con nuestro formulario y toda la historia, o estemos en la propia terapia, trabajando, por ejemplo, con el mismo Esaflex o con una Matrix o con alguna cosa de estas, como técnica, digamos, de terapia, con el paciente, estamos haciendo análisis funcional. Lo que ocurre es que el formato, digamos, gráfico en el que lo estamos plasmando no es el ABC, pero estamos evaluando las mismas variables. Cuando yo voy a hacer una Matrix, ¿sí? Que implica primero lo que sería contacto con los 5 sentidos y la realidad, y después la mente en el eje vertical, teniendo en cuenta el momento presente, lo que yo estoy haciendo, o sea, el aquí y ahora del momento presente y todo lo demás, lo que estoy haciendo en ese momento es identificando antes eventos ambientales, digamos, externos, estímulos externos, y eventos privados o estímulos internos, entre comillas. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasó afuera? ¿Qué pasó adentro? ¿No? Esa pregunta, esas dos preguntas, tienen que ver con esto que yo decía al principio de los modelos de psicoterapia y los investigadores en psicoterapia nos ayudan a que sea más fácil el análisis funcional. Pero ese análisis funcional yo lo puedo preguntar de un montón de maneras diferentes. Pero en definitiva lo que estoy haciendo es ubicar estímulos antecedentes ahí. La A del análisis funcional, ¿no? A, B, C. Entonces, si yo pregunto, ¿qué ocurrió ahí afuera en ese momento? ¿O qué sentiste en ese momento? Estoy buscando los antecedentes. ¿Qué pensaste en ese momento también? A la conducta que ya tengo más o menos ubicada como problemática. Por ejemplo, si yo estoy analizando una conducta operante, por ejemplo, de, no sé, evitar pasar por determinado lugar
porque cuando paso por ese lugar, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con una persona que le tiene fobia a los perros y evita pasar por una esquina en donde hay una casa donde vive un perro muy grande, digamos, y muy amenazante, lo que voy a estar haciendo, si hago una Matrix, es ¿qué viste en ese momento? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste en ese momento? ¿Qué escuchaste en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese momento? Realidad. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Etcétera, etcétera. Lo que ubicamos en el polo más mental, más interno, ¿no? ¿Qué hiciste en ese momento? Salir corriendo. Bueno, ahí tenés la conducta evitativa, pero en definitiva esa es la conducta problema. A en este eje, B en el eje horizontal. Me acerco, me alejo. Acercarse es una conducta y alejarse es otra, en términos generales, ¿no? Después tenemos que ver específicamente con qué acción concreta lo hace la persona. En definitiva, el análisis funcional se va a hacer siempre, lo que pasa que estructurado en la herramienta práctica de diferentes maneras. Recién lo que acabo de hacer, seguí una matrix, pero lo que les mostré es cómo en el fondo estaba el ABC también incluido. El eje vertical, la A, y en el eje horizontal, la B. Cuando yo le pregunto a un paciente, tratando de clarificar valores, en ese momento que hiciste eso, ¿qué fue lo que sentiste, te pasó o mantuvo el hecho de que sigas haciendo eso que estabas haciendo? Por ejemplo, a ver, vi que esta semana te encontraste más seguido con tus amigos, ¿no? ¿Qué pasó cuando te encontraste con ellos? ¿Qué sentiste? ¿De qué hablaron? ¿Qué fue lo que te motivó a volver a verte con ellos otro día más en la semana? Y así. Puede ser refuerzo positivo o negativo, no importa, es lo mismo eso. Pero lo que más importa es que lo que estamos indagando ahí es qué consecuencia tuvo la conducta de encontrarse con esos amigos que hace que esa conducta se vuelva a repetir en el futuro. De ahí podemos llegar a sacar alguna cuestión importante para esa persona. Si es una persona que estaba deprimida y de repente, a partir de que se encuentra con los amigos, empieza a salir más seguido y qué sé yo, obviamente lo que estamos viendo es que hay algo importante en relación a la amistad que está sosteniendo esa conducta en el tiempo. Muy bien. Pero en definitiva, todo el tiempo estamos haciendo análisis funcional. Ahora, si la pregunta viene más por el lado de una aplicación técnica del análisis funcional, con un formulario que tenga la A, la B, la C y la operación de motivación, bueno, eso es más del lado de cómo cada uno lo estructure. También podríamos hacer ABC en lugar de hacer una matriz, tranquilamente. Pero siempre estamos haciendo análisis funcional, en definitiva. Muchas gracias. Bueno, profesor Juan Alberto, para la red de habla hispana de psicólogos contextuales, ha sido muy importante poder tocar este tema contigo. Creemos que te entregó información muy importante para nosotros, para todas las personas que en este momento nos están escuchando, el aporte significativo que nos has dejado el día de hoy. El profesor forma parte del grupo de docentes del Diplomado en Terapia de Aceptación y Compromiso que en este momento la Universidad Pontificia Bolivariana en Seccional Bucaramanga está ofertando y está en la actualidad está vigente. Pronto estará con nuestros estudiantes del diplomado y nada, profesor, deseamos éxitos. La idea es seguir encontrarnos en esos espacios donde fortalecemos estos conocimientos y movilizamos a las personas a acercarse un poco más a lo que son las terapias contextuales. Muchas gracias. Bueno, agradecer muchísimo, como siempre, la invitación y también, por supuesto, la posibilidad de participar de la formación, que está muy buena. Ténganla presente que está además llena de docentes, colegas muy importantes también. Y bueno, por mi parte, nada, invitarlos a seguirme en las redes. Tienen ahí el arroba es JAGPsico con la P, psico. En este momento, bueno, estoy formando parte, como le decía Abdón antes, de varias formaciones, entre ellas la más pronta va a ser la participación en la formación de
de ustedes. Y bueno, también por ahora, además de formar parte de la formación y coordinar equipo y qué sé yo, estoy brindando también supervisión en línea, así que cualquier cosa me pueden contactar a través de acá de la red de Instagram. ¿Sí? Muchas Así que gracias, agradecer profesor. nuevamente la invitación y estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos viendo. Chao, chao.